este miércoles. Miércoles hoy. No, este viernes. Muchacho, suerte que viernes 3 de ya hoy. agosto. Que nos acompañe Pedro Silverio, economista, exfuncionario del Banco Central, pero también profesor universitario. Lo traemos Gerente coronel del Banco lo Central. traemos de vez en cuando para que un poco nos aclare el marasmo económico. Pedro, hay que empezar por la buena noticia de que tenemos un crecimiento económico ya, creo que estamos superando a China, porque tenemos, según el Banco Central, en el último semestre, 6.7. Y el último mes, más de 7. Más de 7. Pues la promesa es que pueda llegar a 8 o 9 en los meses que faltan del año. ¿Tu consideración? Espérate, no te vayas tan rápido. Bueno, pero, rápido sí, no. pero en junio fue 7.6, ¿qué dijo? 7.3. 7.3. Sí. Cuéntanos tu Bien, bueno, opinión. es un informe muy optimista de la economía dominicana. Yo pienso que la economía dominicana debe ser una de las economías que más crece y menos se desarrolla. Como es la Sí, cosa que más explícate. crece, pero donde Y menos se desarrolla. O sea, son dos conceptos muy diferentes, porque una economía puede estar creciendo sin desarrollarse, es decir, el desarrollo implica otras cosas, aparte del crecimiento, como el fortalecimiento de las instituciones, la solución de los problemas básicos. Este país prácticamente no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales, a pesar de los altos niveles de crecimiento. Entonces, estamos creciendo mucho por un lado, pero no tenemos la fortaleza institucional y no tenemos la convergencia hacia niveles de desarrollo de países que han crecido con esos niveles. Entonces, ese informe del Banco Central que muestra dinamismo en distintos sectores de la economía, como la construcción, la zona franca, el comercio, la manufactura. El informe, sin embargo, hace una gran omisión, y es que no hay un análisis de la deuda pública en el informe. ¿De la qué? De la deuda. De la deuda. ¿Y tú quieres que pongan a Bueno, analizar el factor pero- artificioso del crecimiento? Pero bueno, si estamos hablando de cuestiones fundamentales de la economía, y estamos hablando de que la economía creció en esto y en tales puntos, en tales sectores, es importante mirar el financiamiento y mirar cuál ha sido los niveles de endeudamiento que ha asumido el país para lograr esos niveles de crecimiento y esa configuración de lo que se podría llamar la estabilidad macroeconómica. ¿Cuáles han sido los costos para el país en términos de ¿Cuánto llevamos en grueso en financiamiento este año aprobado? 2.300 era que íbamos. Y ahora sí, mandaron más. 300 más. Era 1.800, eran alrededor de 3, bueno, neto, no No, pero digo, lo que habíamos aprobado, por lo menos. era más de 3.000 millones. 2.300, ¿no era? Ah, no, 3.000. 3.000. 3.200, Sí, 3.200. Ya habrá 1.800 más. Y ahora 300 más, eso quiere decir que son 3.500. Si lo dividimos entre 7 meses, óyeme, eso es 700. como 735, Ajá. 50 millones diarios. Bueno, No, entre 7 meses, no, espérate, por mes sería 700, algo así. 500, 500. bueno, 500 entre 100. Sí, pero en la- 500 cada mes. bueno, Sí, eso sería, sí, eso sería, 3.500 pero lo que pasa es que no en 7 ocurre, meses. sí, No pero ocurre no ocurre de esa manera. Exacto. O sea, tú estás sacando un promedio mensual. Sí, sí, Estás sacando promedio mensual. Un promedio mensual. Sí, pero que un tema como el endeudamiento debe ser parte de un informe importante, o del informe más importante de la economía dominicana, que es el informe que presenta el Banco Central periódicamente. Sí. Te quiero hacer dos señalamientos. Uno, el hecho de que en muchos países, con el crecimiento que hemos tenido, no ahora, sino de hace 40 años, lo normal es que se solucionen una serie de problemas que aquí no se solucionan. Sí. Y yo quisiera que tú exploraras por qué. ¿Es que no hemos crecido como se ha dicho o que el crecimiento se ha ido por otro lado? Y lo segundo es, ¿qué país en el mundo con el nivel
de crecimiento promedio que hemos tenido en los últimos años tiene un endeudamiento público como el nuestro? Bueno, está complicada tu pregunta. Sí, es muy complicada. Muy complicada la pregunta. Es muy difícil decir que la economía ha crecido o no ha crecido a esos niveles que se publican de crecimiento de la economía. Es difícil porque no hay manera de replicar los modelos de estimación que tiene el Banco Central. O sea, normalmente los modelos que se utilizan para hacer cálculos de cualquier variable, en este caso, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, eso debieran ser modelos de dominio público. Deben estar ahí los códigos que se están utilizando para los algoritmos que se están utilizando para hacer esos cálculos, para que los investigadores independientes tengan la oportunidad de replicar esos cálculos y comprobar que esos cálculos efectivamente dan como resultado, con esos datos, esos cálculos y ese modelo llevan a ese resultado. Ese es un problema que en República Dominicana no tiene solución porque no se conocen esos códigos, no se conocen esos algoritmos que dan para hacer los cálculos, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. Esa exigencia ya de presentar los códigos y los algoritmos de réplica para replicarlos es un requisito que se tiene ya en el día de hoy a nivel internacional en todas las publicaciones. Si nadie puede decir que llegó a un resultado tal sin dar la oportunidad de que otros investigadores puedan replicar esos resultados y comprobarlos. Entonces, desde ese punto de vista, no es posible decir si esos datos son o si no son. O sea, yo creo que hay que estar en paz con ellos y sencillamente aceptarlo como un acto de fe. Ese es el crecimiento. Ahora, el punto es que en la medida que un país va creciendo, se asume que el país va resolviendo los problemas fundamentales. Por ejemplo, a nivel salarial, pobreza, sí, informalidad del trabajo. Tú tomas educación, o sea, calidad de la educación, toma el sistema de salud, calidad y acceso al sistema de salud, tú tomas el acceso por ejemplo, a agua potable. Exacto, todo eso se resuelve. ¿Puede la población más pobre tomar agua de una llave, como decimos? Sí. Entonces, todo el transporte, el problema eléctrico, tú vas mirando cada uno de esos problemas y esos problemas persisten por décadas. A pesar de que crecemos y crecemos, y esos problemas no se resuelven. Y si lo vemos de otro punto de vista de los factores, digamos, autóctonos de ese crecimiento, primero, 6.000 millones de dólares de remesa que vienen de los trabajadores dominicanos en el extranjero. Claro, segundo, un turismo que genera 7.000 millones de dólares al año aquí, pero que un 75% está en manos de extranjeros, sí, de la inversión extranjera. Tercero, la inversión extranjera es otro factor. O sea, sí, son, digamos, factores casi todos exógenos. No aumentamos nuestras exportaciones, un grave déficit comercial. Desde ese punto de vista también, ese es un crecimiento que puede calificarse de exitoso o de endeble. Bueno, exitoso no es. Exitoso no es porque ese crecimiento, como tú dices, tiene unos soportes que, que son realmente... Deuda, remesas, deuda, y básicamente deudas y remesas. Deudas y remesas. Mantiene, y el turismo, pero el turismo lo debemos considerar como una actividad positiva para el país. Y claro, hay que agregar minería que se agota. Claro. Entonces, por ejemplo, las remesas, tú tomas las remesas, 6.000 millones de dólares al año. Eso equivale a medio presupuesto de la nación. Sí, claro. Sí. O sea, hay medio presupuesto de la nación. nación. Que está financiado por los dominicanos que se fajan en el extranjero. Que está entrando a los bolsillos de los dominicanos, vamos a decir, más pobres, vía un subsidio que le dan los trabajadores dominicanos que están en un mercado laboral extranjero. Es decir,
es un soporte fundamental para la economía dominicana, pero es un subsidio realmente. Y no tiene un No- impuesto, porque en la Bueno, medida en que tiene- la tasa de cambio puede estar siendo controlada y subestimado el valor, sobreestimado el valor del Sí. peso, Es un le impuesto, están poniendo un impuesto a ellos, a los que reciben remesa. correctamente. ¿Es correcto? Es un impuesto realmente a todo lo que es exportación. Le graban porque Le se está- están quedando con una parte una de lo que parte, tendrían con que una darle parte. si sinceran el valor del Claro, peso. pero además, ese dinero va al flujo de la economía y se convierte en ITEVIS a través del consumo de bienes, se convierte en otro tipo de imposición. Es decir, genera también unos beneficios Unos ingresos para el Estado. unos ingresos para el Estado. Pero el asunto es que los pilares del crecimiento de la economía dominicana claramente no son los más saludables. Y ese precisamente, yo creo que una de las grandes preocupaciones que se tiene, porque cuando esos pilares no están saludables, la sostenibilidad se hace más difícil a través del tiempo. Tiene relación crecimiento sostenido en el Ajá. tiempo y endeudamiento. ¿Cómo se relaciona? Países con crecimiento sostenido sí. puede tener un gran nivel de endeudamiento. Puede tener un nivel de endeudamiento. El asunto aquí con el endeudamiento es que hay que mirar dos aspectos. Un aspecto es el propósito del endeudamiento en sí mismo. O sea, ¿qué yo voy a hacer con ese endeudamiento? Hay países, claro, más civilizados, que para endeudarse en determinado monto hay que presentar un proyecto. ¿Qué se va a hacer con esos recursos? Y cómo esos recursos van a aumentar la capacidad de generación de riqueza de ese país. Si no hay un incremento de la capacidad de generación de riqueza de un país, entonces el endeudamiento no tiene sentido. Y eso es por un lado, porque el endeudamiento tú lo tomas hoy, pero vas a pagarlo mañana, pasado y en los próximos años. Y compromete entonces también la responsabilidad de otras generaciones. De manera que la única manera de tú balancear la decisión es que además de comprometer las futuras generaciones para pagar esa deuda, tú le estés creando la capacidad de pagarla a través de las inversiones que se hacen en el día de hoy. Ese es un factor importantísimo. El otro es hasta qué punto el servicio de esa deuda crea una presión sobre los niveles de ingresos tributarios en la economía o al gobierno. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Es decir, los niveles de endeudamiento ya están generando un compromiso en el servicio de la deuda, del ingreso tributario que van destinados a pagar la deuda y los intereses más el capital, muy alto. Y cuando tú comparas, por ejemplo aquí que están alrededor de un 40% los ingresos tributarios que son dedicados al servicio de la deuda pública, en otros países, estos que tienen mayores niveles de endeudamiento que nosotros, sin embargo, esto representa una proporción mucho menor. Y en países desarrollados, la tasa de interés también que pagan los gobiernos por endeudarse es mucho, mucho más baja que la tasa de interés que paga un país como el de nosotros. Mucho, mucho más baja. Entonces también todo esto incide. Porque una parte del endeudamiento es interno y tiene una tasa mucho más elevada que en el mercado internacional, ¿no? Sí, tiene una tasa más elevada, pero aún así, en los mercados internacionales, los intereses que nosotros pagamos para acceder al crédito internacional es mayor que la tasa de interés de los países desarrollados. ¿Qué porcentaje de lo que estamos cogiendo prestado es que se destina a pagar ya? Es decir, que cogemos prestado para pagar. Bueno, Esa es otra. estamos utilizando casi 40% de los ingresos tributarios para pagar. Para pagar. Para pagar la deuda. Pero también estamos utilizando deuda no para las inversiones que puedan Bueno, producir. sino para pagar el deuda. pagar. Ese es el problema, que gran parte, bueno, el dinero es fungible, el dinero entra a una caja negra, vamos a llamarlo así, y tú lo asignas a distintos propósitos. Ahora, ¿qué elemento yo puedo tener para decir que el dinero o que se origina en el endeudamiento no está aumentando, digamos, la capacidad de generación de riqueza de la economía? Bueno, porque de todo ese dinero que entra a esa caja negra,
que es el presupuesto. Y digo caja negra en el sentido de que el dinero es fungible. Una vez que entra ahí, es indistinto por dónde haya entrado, sino que está ahí. Es que ese dinero que llega ahí a esa caja presupuestaria, apenas en los últimos años, apenas un 15% se está dedicando a inversiones. Bueno, pero... Entonces, quiere decir que... quiere ¿a decir dónde que... va? Es que o sea, no está mejorando la capacidad de generación de riqueza del país. Pero uno se pregunta, dicen que ustedes los economistas calculan que la deuda se duplicó en los últimos 8 años aproximadamente. ¿Se podrá duplicar otra vez en los próximos 8 años? No, es que es imposible. Es imposible. Bueno, es imposible desde el punto de vista de la salud financiera del país. Es imposible que la Es deuda... imposible. Es imposible porque... Pero se duplicó en 8 años. Bueno, Y seguimos felices y creciendo. bueno, o sea, para mí resulta bastante alarmante pensar que la Que deuda- pueda seguir que eso. pueda duplicar en Bueno, en los vamos a próximos preguntarte 8 otra años, cosa porque- que sí es posible. Nosotros enviamos al extranjero en los últimos 60 años cerca de 2 millones de personas que no pudimos darle un empleo aquí o que no encontraban suficientes condiciones de vida. Y ellos son los que nos están sosteniendo en gran medida, porque si le sacamos a la economía dominicana esos 6 mil millones de dólares de remesa, estaríamos No. más que fritos, ¿verdad? habría que- Para no decirlo no con se una puede palabra pensar. dura. No. Pero la pregunta es, ¿podremos mandar otros 2 millones de dominicanos fuera en los próximos 50 o 60 años? ¿Las fronteras de la migración soportarán eso? Muy difícil también. Muy Muy difícil. difícil porque mirar en 50 años es más difícil todavía. Porque es que uno puede mirar, en los próximos 10 años, por ejemplo, ¿qué tú puedes mirar? ¿Qué está pasando con las políticas migratorias? Por eso, de los restrictivas. países Donde fuimos, donde mandamos los 2 millones. Exactamente. Restrictivas todo. Se están haciendo más restrictivas. Ahora, eso es un momento de la historia. Eso pueden ser 4 años, pueden ser 8 años. Pero ese ciclo también puede variar en el curso de los acontecimientos políticos que pueden ocurrir en esos países, porque en un momento surge un líder, como por ejemplo ahora mismo Estados Unidos, que tiene una política muy restrictiva con el tema migratorio, Sí. pero es una política migratoria que tiene un sello muy característico de un gobierno muy característico. Si ese gobierno por ejemplo, no se reeligiera y vuelve un gobierno demócrata, entonces la actitud o las políticas frente a los procesos migratorios pueden ser diferentes. Bueno, podrá amortiguarse, pero no van a ser ya las mismas políticas de las últimas décadas. Sí, Probablemente. Probablemente. El tema es también que hay una presión porque la globalización, que también se ha estado, en cierta manera, o sea, hay una reversión, Sí. aunque sea lenta, pero se nota. Sí. La globalización siempre dejó el tema de la migración a un lado. A un lado. Circula Sí. todo menos recursos O sea, humanos. en Europa sí se dio entre los países Entre los europeos y países. la Unión Europea un proceso Sí. de integración que incluía la movilidad del mercado laboral. Sí. Pero, por ejemplo, en el DERECAFTA, con México, Canadá y Estados Unidos, y después la participación de Centroamérica, República Dominicana, en otro acuerdo, la movilidad laboral no está incluida. Y ciertamente ese es un tema que es tan asimétrica a las economías, que si hubiese una movilidad laboral, bueno, pues Otra cosa. yo pienso que nosotros nos quedaríamos casi sin mano de obra. Hay que reconocer que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por hacer más eficiente la recaudación, vía DGI, vía aduana. A tu juicio, ¿aporta eso suficientes recursos como para desterrar la idea de un pacto fiscal? La idea del pacto fiscal no puede ser desterrada por un éxito de recaudatorio, porque es que la idea del pacto fiscal va más allá del simple tema recaudatorio. El pacto fiscal envuelve una evaluación y un replanteamiento de los niveles y la calidad del gasto público, que no se corrige nada más con mejorar la eficiencia de la recaudación. Eso por un lado. Por el otro lado es que, quiera sí o no, hay una ley orgánica que
obliga a un pacto fiscal y ya ha establecido plazos para ese pacto Pero esa fiscal. ley orgánica es del año 2012. 12. Sí, la primera ley De enero del 2012. 12. Sí, sí. Y vamos para... El 18. 18. 18. Vamos para el 19, va a ser 7 años pronto. Y no se cumple. Exactamente. Y nosotros estamos hablando ahora de que esa ley, esa Estrategia Nacional de Desarrollo, plantea unas metas para el 2030. Pero ya estamos replanteando que el futuro de la economía dominicana para el año 2050. Porque yo he visto eventos que se han planeado desde el punto de vista oficial, evaluando la economía dominicana hacia el 2050. Ajá. Y sin embargo, tenemos el 2030 Con unas metas una ley y unas metas concretas. Bueno, pues hagamos un Pero evento, una ley que hagan un evento con esa ley. que se discutió y se consensuó Exactamente. a nivel nacional y creo que hasta en el extranjero durante Exactamente. ¿cuántos años? Bueno, No. Una década una década. de Entonces, discusiones. entonces ya tú estás ahora ante, digamos que el fracaso previsto de esa ley para el 2030, ahora estamos poniendo una meta más ambiciosa hacia el año 2050. Bueno, O sea, el otro problema, otro de los problemas es la calidad del empleo que generamos, que sigue creciendo. El CRE, el Centro Regional de Estrategia Sostenible, ya sostiene que la informalidad llegó al 59% del empleo. Es decir, estamos hablando ya de casi de 60, 6 de cada 10. Y el sector industrial parece que es el que menos crece en el país, la industria nacional. ¿Qué vínculo tiene eso con el desarrollo del país? Importantísimo. En el informe del Banco Central se habla de la creación de unos 116.000 empleos, mayormente formales, en el último año. Anteriormente, el Banco Central publicaba un movimiento de la nómina pública. Informes hace años que se presentaba cuánto crecía en términos físicos el empleo eso ha desaparecido. Pero ahora no. Eso ha desaparecido del informe. Entonces, uno no sabe si ese empleo formal que se está creando, cuál es la proporción de Público o privado. y privado. ¿Cuántos se están creando en el sector público de ese empleo formal que se dice que... Bueno, el CREDA dio el año pasado que había crecido el empleo en general, un balance muy pobre, con un decrecimiento del empleo formal en el sector industrial, por lo menos, y un aumento en el sector público, el empleo, que lo que se había crecido en empleos formales fue todo en el sector público. En el sector público. Entonces, esa pregunta que tú haces es fundamental, porque la calidad del empleo público es parte de los propósitos de una economía que trata de desarrollarse. O sea, una economía que no puede crear empleos de calidad es una economía que no puede desarrollarse, porque no puede crecer en base a la informalidad, en base a tener un sector socialmente importante, porque cuando usted mira la cantidad de trabajadores que están en el sector informal, que no están sujetos a la protección social, exacto, que no tienen una red de protección social, estamos hablando de un empleo precario de muy malas condiciones. Una economía que pretende desarrollarse tiene que resolver ese problema. Y ese problema está atado también. Bueno, son muchos factores que inciden en ese tema de la informalidad, pero yo particularmente entiendo que el sistema fiscal es uno de los que más influye en esos niveles de informalidad y por lo tanto, cuando se mira el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo de hacer un pacto fiscal, yo creo que está mirando hacia esos temas tan importantes que tiene la economía sin resolver todavía. En el informe del Banco Central, si no leí mal, entre otras cosas, hace referencia a la cantidad que hemos logrado en los 6 meses de exportación. ¿Sí? Habla como de 4.000 millones, pero las proyecciones, si se sigue así, pueden ser incluso menores que la del año anterior. Mira, el tema de las exportaciones es un tema que yo lo miro como crucial desde el punto de vista de las políticas, gracias, desde el punto de vista de los propósitos del gobierno para este año. El gobierno ha declarado el año de las exportaciones. Exacto. Y el presidente se comprometió que este año
y va a ser el año del despegue de las exportaciones. Cuando tú dices que va a ser el año del despegue de las exportaciones, tú estás diciendo que el desempeño de las exportaciones va a ser extraordinario, no va a Sí. ser el ordinario. Exacto. Porque si fuera el ordinario, entonces, ¿de qué ha valido todos estos esfuerzos? ¿Qué ha pasado entonces con las exportaciones? Que las exportaciones nacionales, las que genera la manufactura, la industria nacional, han crecido muy poco. Han crecido muy poco. Mayormente ha habido un crecimiento de las exportaciones en las zonas francas. Zona franca. Zona franca. Zonas francas. Entonces, un modelo exportador tiene que tener un sector local, o sea, un sector industrial, manufacturero, con una fuerte vocación exportadora. Y haciendo la comparación o el contrapeso de lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ahí también vemos los mismos problemas que siempre se han planteado. Él dice que no es un sector con vocación exportadora, no quizás con esas palabras, pero eso es lo que dice, que es un sector sin vocación exportadora, porque hay una serie de limitaciones, hay una serie de problemas que evitan que el sector productivo, los sectores productivos tengan esa vocación exportadora. Y ahí hablan, bueno, desde la burocracia, el sistema impositivo, y el apoyo del gobierno para los procesos de investigación e innovación. Es decir, hay una serie de factores, de los costos de acceso al crédito, hay una serie de factores que impiden que la economía tenga esa vocación exportadora. Y yo no creo que en un año eso pueda ser corregido, y ahora menos en 6 meses, porque ya han pasado los primeros 6 meses del año y no ha habido un impacto extraordinario en el comportamiento de las exportaciones tal como esperaba el gobierno. Porque yo lo que vi, si vi mal o aprecié mal, era que lo que estaban dando como las exportaciones hasta el primer semestre Ajá. va a ser menor que el año pasado. Bueno, en realidad lo que presentaron es mayor, porque hay un crecimiento en global de un 12% de las exportaciones, pero que de ese 12% fundamentalmente es debido a la zona franca. Ha habido un crecimiento ligero en el sector exportador. Este año. Este 7% creo que dicen que ha habido. Sí, un poquito menos, creo. Entonces, pero aún así, es un comportamiento ordinario, no el comportamiento extraordinario Sí, que tú esperas en un año que ha sido año declarado el año de las exportaciones. Y además, si la economía está creciendo casi un 7%. en el año. Está creciendo por debajo del ritmo de crecimiento de la economía, el sector exportador. La exportación. Mira, nuestro sociólogo apuntador, Cándido Mercedes, dice que ese 40% de los ingresos que representa el pago de deuda, interés y capital, equivale este año a 301.000 millones de pesos. Y dice que, él ratifica el dato del informe del CRE sobre el empleo formal, que sí, yo recuerdo perfectamente que decía, que él lo recuerda, me lo dijo ahora por el teléfono, que eran 44.000 empleos formales creados el año pasado en el sector público. En el sector público, sí. Si en el sector privado hubo 6.000 menos, 6.000 menos. Sí. Bueno, ese es lo que son lo que dicen los datos, los números. Sí. Pero nosotros tenemos los economistas, yo creo que a veces nos sentimos demasiado repetitivos y recurrentes, porque los problemas siguen siendo los mismos en el país desde hace 40 años. Y a pesar de que hemos crecido, tú no tienes uno solo de esos problemas resuelto a un nivel, digamos, de satisfacción. Ni siquiera algunos que no son, digamos, profundamente estructurales, que tampoco lo hemos podido resolver, mucho menos los que son de problemas de estructurales. Sí. Bueno, hay muchas cosas más que hablar. Tal vez este país demasiado político, los temas políticos son los que dominan la agenda nacional, y cómo ha dominado el último año y estos 7 meses de este año la política y la politiquería, y como que el país no se concentra en los problemas fundamentales, y el gobierno pierde el tiempo también, se dispersa atendiendo al interés partidista. Bueno, lo que pasa es que tú tienes un país o una sociedad que está muy vinculada
a lo que se hace desde el poder político, de lo que se hace con el presupuesto. O sea, tú tienes una población que de alguna manera es tocada por lo que hace el gobierno y lo que deja de hacer el gobierno, ya sea desde el punto de vista de los planes sociales o ya sea desde el punto de vista de los empleos públicos que se generan, ya sea de las posiciones. Es decir, realmente hay una masa crítica de la población dominicana muy alta que es tocada que está afectada por lo que hace o deja de hacer el gobierno. Entonces, en países desarrollados, los gobiernos no tienen esa presencia tan Bueno, dicen que ya entre los que tienen, en los que reciben algún ingreso directo del Estado, o vía las tarjetas, o vía el empleo público, pasan del 25% de la población, del padrón electoral, para decirlo claramente. Tiene que ser más. Yo creo que es más. La última vez que se calculó en la pasada campaña electoral, hablamos del 24, y hay quienes dicen que ya anda por el 26, por ahí, un poco más del 25. Pero bueno, De manera directa. de los que reciben Sí. algún subsidio directo, un Directo. cheque, un dinero Ok. del Estado cada Ok, mes. ok. Entonces, es imposible que O no una tarjeta, haya... por vía tarjeta o Sí, vía sí. de Entonces, ser empleado. es imposible evitar una politización de todos los procesos. Que hay demasiada gente dependiendo de eso. Exacto. El economista Pedro Silverio, si le dieran... Y los la- salarios también se han hecho mucho más elevados en el sector público. Mucha gente, Sí. digo, en la élite del sector público cada día, ya hace años se decía que no competíamos con el sector privado, pero ahora es al revés. Puede competir, sí. El economista Pedro Silverio, si le dicen, tome la decisión de qué hacer con 500.000 millones de pesos de la seguridad, de los fondos de pensión. Bueno, es que yo pienso que hay una idea un poco equivocada con el tema de los fondos de la seguridad social. Los fondos de la seguridad social normalmente se acumulan de una manera rápida, Rápida. muy, muy rápida. Y se acumulan de una manera tan rápida que la economía no está en capacidad de absorber ese crecimiento de los fondos públicos en materia de inversión de proyectos inmediatos. Es un problema que se presentó, por ejemplo, también en Chile. O sea, un gran crecimiento de los fondos públicos y no había manera como utilizar todos esos fondos públicos en la economía local. Algunos han optado por hacer inversiones fuera de las fronteras. O sea, buscar inversiones que no sean riesgosas, muy riesgosas, y usar esos fondos para ese excedente en ese tipo de inversiones. Pero la idea es que los fondos públicos no pueden ser destinados por una voluntad de una persona Bueno, a un fin. muchas Tiene que gracias ser la economía la que a dé la don oportunidad. Pedro Silverio, economista, ex gerente general del Banco Central y académico, está metido de lleno ahora en la actividad académica en la Universidad Católica Madre y Maestra. Muchas gracias por tu compañía de este día. Gracias.